Bienvenidos a este recorrido astral por marzo de 2026. Estamos en un mes de transiciones profundas, donde el invierno se despide y la primavera asoma con una fuerza renovada, o viceversa si nos escuchas desde el sur. Marzo no es un mes cualquiera, es el mes del equinoccio, el momento en que el día y la noche se equilibran y el zodiaco vuelve a nacer con la entrada del sol en Aries. Pero antes de llegar a ese fuego, tenemos que navegar por las aguas profundas y místicas de Piscis, un periodo de cierre, de perdón y de introspección que nos prepara para lo que viene. Comenzamos con Aries. Querido Aries, este mes es un antes y un después para ti. Mientras el sol transita por tu zona del inconsciente durante las primeras 3 semanas, te sentirás un poco más retraído de lo habitual. No te desesperes. Es el universo pidiéndote que limpies el trastero mental antes de tu gran estreno. A partir del 20 de marzo, con el equinoccio, la energía explota a tu favor. Sentirás una inyección de vitalidad que te empujará a iniciar proyectos que tenías pausados. En el amor, la paciencia será tu mejor aliada. No presiones situaciones que aún necesitan madurar. En el trabajo, vigila tu impulsividad a mediados de mes, porque podrías decir algo de lo que te arrepientas. Es tu momento de brillar, pero recuerda que hasta el fuego más brillante necesita control. Pasamos a Tauro. Marzo te invita a socializar, pero de una manera selectiva. Tu regente, Venus, está moviendo hilos para que conectes con personas que compartan tus valores más profundos. Es un mes excelente para el networking y para pedir favores que tenías pendientes. Sin embargo, en el terreno económico, podrías sentir cierta inestabilidad o gastos imprevistos relacionados con el hogar. No te agobies, es solo un reajuste necesario. En el amor, si estás soltero, alguien de tu círculo de amigos podría empezar a mirarte con otros ojos. Si tienes pareja, es el momento de salir de la rutina y planear algo que desafíe vuestra zona de confort. La clave para ti este mes es la flexibilidad. Si te resistes al cambio, te dolerá. Si fluyes con él, saldrás ganando. Para Géminis, la mirada está puesta en la cima. Este mes tu carrera profesional cobra un protagonismo absoluto. Hay una conjunción de planetas que iluminan tu zona del éxito, lo que significa que tus esfuerzos de los últimos meses por fin serán vistos por quienes tienen el poder de decidir. Eso sí, prepárate para una carga de trabajo extra. La comunicación será fluida, pero ten cuidado con los malentendidos en el entorno familiar. Podrías estar tan centrado en tus metas que descuides a los tuyos. En la salud, intenta buscar momentos de silencio, ya que tu sistema nervioso estará a 1000 por hora. Hacia finales de mes, sentirás un alivio y unas ganas locas de escaparte a algún sitio nuevo. Disfruta del reconocimiento, te lo has ganado. Cáncer. Marzo es para ti un viaje, ya sea físico o mental. Sientes una necesidad imperiosa de expandir tus horizontes, de aprender algo nuevo o de conectar con filosofías de vida que te den paz. Es un mes ideal para los estudios, las oposiciones o cualquier trámite legal que tengas entre manos. En el terreno emocional, te sentirás más sensible de lo normal ante los problemas ajenos. Pon límites para no drenar tu propia energía. En el amor, la complicidad con tu pareja crecerá a través de conversaciones profundas y planes a largo plazo. Si buscas el amor, podrías encontrarlo en un entorno académico o en un viaje inesperado. Mantén los pies en la tierra, pero permite que tu intuición te guíe, porque este mes tus corazonadas serán más precisas que nunca. Llegamos a Leo. Este mes se presenta intenso, casi como una montaña rusa emocional. Marzo te pide que mires hacia adentro
y enfrentes esos miedos o sombras que has estado ignorando. Es un periodo de transformación profunda, especialmente en lo que respecta a recursos compartidos o finanzas en pareja. Podrías recibir una noticia sobre una herencia, una inversión o un préstamo que se desbloquea. En el amor, la pasión estará a flor de piel, pero también los celos o la necesidad de control. Trata de equilibrar esa intensidad. A partir del equinoccio, sentirás que el peso se levanta y recuperarás tu alegría característica. Usa este mes para limpiar tu vida de lo que ya no te suma y prepárate para renacer con más fuerza. Virgo, el foco este mes está en el otro. Ya sea tu pareja, un socio o un mejor amigo, las relaciones personales son el espejo donde te vas a mirar. Es un momento de compromiso o de definiciones. Si algo no funciona, marzo te obligará a sentarte y hablarlo con total honestidad. En el trabajo, las colaboraciones serán la clave del éxito. No intentes hacerlo todo solo, por mucho que creas que nadie lo hace tan bien como tú. Tu salud podría resentirse si te dejas llevar por el estrés de los demás, así que busca actividades que te conecten con tu cuerpo, como el yoga o largas caminatas. Al final del mes, una oportunidad financiera interesante podría llamar a tu puerta a través de un contacto inesperado. Escucha más de lo que hablas. Para Libra, marzo es el mes del orden y el bienestar. Te darás cuenta de que para estar bien por fuera, necesitas que tu día a día funcione como un reloj. Es el momento perfecto para empezar esa dieta, ir al gimnasio o simplemente organizar tu espacio de trabajo. En el ámbito laboral, se te valorará por tu eficiencia y tu capacidad para mediar en conflictos. En el amor, puede que te sientas un poco distante, más enfocado en tus rutinas que en el romance, pero no te preocupes. Es solo una fase necesaria para recuperar tu centro. Hacia la última semana del mes, con el sol entrando en tu signo opuesto, las relaciones volverán a cobrar importancia y te sentirás mucho más predispuesto a compartir tu tiempo. Escorpio, prepárate porque marzo viene cargado de creatividad y romance. Es un mes para disfrutar, para dejar salir a ese niño interior que a veces tienes tan guardado bajo llave. Si tienes hijos, pasarás momentos inolvidables con ellos. Si no, es un momento excelente para iniciar un proyecto creativo o un hobby que te apasione. En el amor, el magnetismo que desprendes será irresistible. Así que si estás soltero, aprovecha para salir y conocer gente. En el trabajo, tu intuición te ayudará a detectar oportunidades que otros pasan por alto. Eso sí, no descuides tus obligaciones por centrarte solo en el placer. El equilibrio será fundamental para que el mes termine con éxito y sin sobresaltos financieros. Sagitario, tu atención se desplaza hacia el hogar y la familia. Puede que sientas la necesidad de hacer reformas, cambiar muebles o incluso considerar una mudanza. Las raíces cobran importancia y podrías tener conversaciones significativas con tus padres o figuras de autoridad familiar. En el trabajo, las cosas pueden ir un poco más lentas de lo que te gustaría, pero tómalo como una señal para descansar y recargar pilas. En el amor, buscarás la seguridad y la calma más que la aventura. No obstante, a partir del 20 de marzo, tu espíritu aventurero regresará con todo, impulsándote a salir de casa y comerte el mundo. Disfruta de la calidez de tu hogar mientras dure esta fase introspectiva. Para Capricornio, marzo es un mes de mucha actividad mental y comunicación. Tu teléfono no dejará de sonar y tu bandeja de entrada estará a rebosar. Es un periodo excelente para ventas, contratos, escritos o cualquier actividad que requiera que convenzas a los demás de tus ideas. Ten cuidado de no dispersarte demasiado.
Con tantas opciones sobre la mesa, podrías perder de vista tu objetivo principal. En el plano personal, la relación con hermanos o vecinos cobrará relevancia. En el amor, la comunicación será el puente para resolver cualquier malentendido pasado. Hacia finales de mes, sentirás la necesidad de refugiarte un poco más en tu intimidad para procesar todo el ajetreo vivido. Organiza bien tu agenda y no te olvides de respirar entre reunión y reunión. Acuario, este mes, la prioridad es tu economía y tu sentido del valor personal. Es un momento ideal para revisar tus presupuestos, buscar nuevas fuentes de ingresos o pedir ese aumento que sabes que mereces. Sentirás una fuerte necesidad de seguridad material, lo cual es raro en ti, pero es necesario para asentar tus proyectos futuros. En el amor, valorarás más la estabilidad y la lealtad que los fuegos artificiales momentáneos. En el trabajo, tu originalidad será tu mayor activo, pero asegúrate de que tus ideas tengan una aplicación práctica y rentable. A medida que avance el mes, tu mente se volverá más inquieta y empezarás a planear viajes cortos o cursos que estimulen tu curiosidad. Y finalmente, Piscis, muchas felicidades. Es tu temporada y el universo te regala una dosis extra de energía y magnetismo. Con varios planetas en tu signo, te sientes en tu elemento soñador, intuitivo y profundamente conectado con el entorno. Es tu momento para pedir deseos y poner en marcha esas intenciones que has estado cultivando en las sombras. Tu presencia no pasará desapercibida y atraerás a las personas adecuadas para tus planes. En el amor, estás en una etapa de renovación. Lo que no sirve se irá para dejar espacio a lo nuevo y verdadero. En lo económico, mantén los pies en la tierra, ya que podrías verte tentado a gastar por impulso emocional. Disfruta de tu mes, deja que tu luz brille y recuerda que el mundo necesita tu empatía ahora más que nunca. Marzo de 2026 cierra con una vibración de esperanza y acción. No importa cuál sea tu signo, el cambio de estación nos invita a todos a florecer de alguna manera. Aprovecha la energía de Piscis para sanar y la de Aries para actuar. Feliz mes a todos y que los astros los guíen.